Hola a todos. Vamos a continuar realizando ejercicios sobre la base de datos de películas que hemos hecho anteriormente. Y bueno, aquí tenemos lo que era nuestra estructura de la base de datos, nuestras tablas. Tenemos la tabla de películas, la tabla de copia de películas, que son las que se van a alquilar en nuestro videoclub, ¿vale? Cada copia de película va a tener un estado y va a pertenecer a una película que es la que tiene toda la información. Después tenemos los socios por otro lado y lo que son los alquileres de esos socios con esas películas, con esas copias de películas, ¿vale? La fecha de alquiler que se puede, aquí la clave nos indicaba que un socio puede alquilar la misma copia en distintas fechas, ¿vale? Por eso es la tabla, por eso tenemos la clave así. Entonces hemos hecho el primer bloque con consultas muy sencillas, ¿vale? Sin ningún tipo de complejidad. Hemos hecho un segundo bloque en la cual hemos empleado algunas funciones ya un poquito más complejas relacionadas con fechas, ¿vale? Como el date format o el timestamp diff para calcular la diferencia entre dos fechas, o bien para concatenar distintas palabras, utilizar la función concatenar y la función month creo que también lo utilizamos, ¿vale? Eso ya hemos hecho un vídeo y ahora vamos a comenzar con el tercer bloque de ejercicios que son un poquito más complejos y donde vamos a emplear más de una tabla, ¿vale? Yo ya tengo mi base de datos creadas también y tengo aquí mi solución y vamos ahora con el tercer bloque y vamos a realizar esta consulta. Obtener el título de la película, el identificador de la copia, el género, el año y el estado de todas las copias que hay, ¿vale? Aquí ya me están pidiendo información sobre varias tablas. Es decir, me está pidiendo información sobre la tabla de la película, que es el título de la película, por un lado, y después me va a decir cuáles son las copias que hay, el género, que es también de esta tabla, de la tabla película, y el año de esa película y el estado en el que está cada una de las copias. Es decir, me va a dar información de estas dos tablas. Yo voy a tener que meter en mi Excel ambas tablas y las voy a tener que relacionar por esta foreign key, ¿vale? Por película y por código. Película de la tabla copia película y por código de la tabla película. Código de película la relacionamos con película de aquí. Bien, entonces vamos a mostrar todos los datos de la tabla película. Vamos a filtrarlo, vamos a también mostrar todos los campos en otra celda de la tabla copia película. Entonces, de aquí lo que tenemos que coger es el código de la película, vamos a relacionarlo, vamos a hacerlo aquí directamente con la tabla de película. En el campo vamos a poner un alias, aquí para que sea más fácil, copia película, y aquí vamos a poner un alias película. De esa manera, el campo, en vez de poner copia película, pongo su alias. El campo película lo relaciono con película con su código, ¿vale? Que es este campo de aquí. De esta manera me está dando todos los datos de película y todos los datos de cada una de las copias de esa película, ¿vale? Si lo lanzamos nos van a salir aquí tropecientos campos. Entonces lo que me interesa poner es únicamente el título de la película, le pongo el alias primero, el título, también tenemos que mostrar de la película, vamos a mostrar también el año, o sea, tenemos el título de la película, el género, también lo tenemos que mostrar, luego vamos a pintar, vamos a ponerlo por orden, película, género, el título, el género, el año y el identificador de la copia. Entonces el identificador de la copia me la piden en segundo lugar, que es de la otra tabla. El identificador de la copia se llama ID copia, ¿vale? Lo tenemos aquí. Cada película va a tener una copia, que ese es el código de la copia, el género y la animación. Y el estado de todas las copias que hay. El estado es de cada copia, vamos a poner aquí su estado. Copia.estado. Si os fijáis, estamos sacando información de dos tablas diferentes y la hemos unido por el campo clave, por su foreign key. Entonces ya lo tendríamos así. Si lo miramos aquí detenidamente, Big Hero, que es la película Big Hero, que es de animación y del año 2014, pues tiene dos copias. Y cada una de ellas, en estas dos, por ejemplo, tiene el estado funciona. Por ejemplo, aquí Frozen tiene dos películas, dos copias, una tiene el estado funciona y otra está estropeada, ¿vale? Así con cada una de ellas. Bueno, pues ya hemos hecho una tabla, una consulta con varias tablas y la hemos enlazado por su foreign key. Que sepáis que nosotros podríamos haber hecho esto mismo de otra manera, podríamos haber copiado esto y en lugar de hacer con un inner join, fijaros que join o inner join es exactamente lo mismo, ¿vale? Y aquí en vez de poner join, podríamos haber puesto aquí las dos tablas y en el where enlazar lo que son los dos campos por la foreign key, ¿vale? Esto es equivalente a este de aquí arriba, es lo mismo, es una consulta interna, es una composición interna, ¿vale? Fijaros que siempre me da 3. Vamos ahora con el 12, que es un poquito más complejo. Me dice obtener el identificador de la copia de película junto a la última fecha que se alquiló de aquellas copias que estén en estado estropeadas. Bueno, vamos a mostrar primero select asterisco from copia película. Aquí tenemos todos los datos de la tabla copia película. Ahora sí. Bien, obtener el identificador, vamos a poner aquí el identificador, vamos a ponerle un alias, vamos a poner copia, ahora le quitamos y vamos a poner aquí el estado, para ver que lo vamos a sacar bien. Aquí tenemos el estado de cada una de las copias. Vamos a filtrar únicamente por las copias que están en estado estropeadas. A ver que lo está haciendo bien, ¿vale? Tenemos dos copias
de películas que están en estado estropeado. Y me dice, obtener el identificador, esto ya lo vamos a ocultar porque lo único que me piden es el identificador, de la copia de película junto a la última fecha que se alquiló de aquellas copias que están en estado estropeado. Entonces necesitamos obtener información de la tabla de alquiler para saber cuándo fue, en qué fecha se alquilaron cada una de estas copias. Si os fijáis aquí de nuevo en nuestra base de datos, ¿vale? Tenemos aquí la copia de película y aquí vamos a sacar cuál fue la fecha de alquiler de esa copia de película. Luego tenemos que enlazar copia de película con alquiler a través del campo copia de película, ¿vale? Por este campo de aquí y mostrar cuál es la fecha de alquiler. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a añadir alquiler y lo vamos a enlazar por este campo. Vamos a hacer aquí un join de la tabla de alquiler, como ponerle A, en el campo copia de película y de copia igual alquiler, copia, ¿vale? Ya lo tenemos así. Vamos a enlazar, ahora al enlazarlo con esta tabla estamos diciendo que de estas dos vamos a mostrar únicamente la que también está en la tabla de alquiler, es decir, aquella que se alquila alguna vez. Si yo lo ejecuto, pues mirad, de cada una de estas copias se alquiló 2 veces y esta copia se alquiló una vez. Vamos a mostrar cuál fue la fecha de alquiler. Fecha de alquiler de esa película. Entonces, lo que nos interesa es coger la copia, la última fecha de alquiler. Obtener el identificador de la copia junto a la última fecha que se alquiló. Es decir, que de todas estas vamos a poner únicamente la última fecha que se alquiló. Ya como veo que está haciendo bien lo de estropeado, ya puedo quitar este campo de aquí, el estado, porque yo sé que me lo está sacando bien. Me interesa sacar estos dos datos, pero de estos dos datos solamente voy a coger esta de aquí. Podemos utilizar la función máximo o mínimo, ¿vale? Aquí tendríamos que poner la función máximo para que obtenga la máxima fecha. No sé si es máximo o mínimo, ahora lo probamos. Deberíamos de sacar la última, que sería 12 de enero, la última fecha de alquiler. Vamos a probarlo. Como hemos utilizado una función de agregado, hay que agrupar por este campo. Lo ejecutamos, me da un error, y eso es porque no hemos puesto el group by. De esa manera tendríamos ya, me lo ha hecho correctamente, el 12 de enero, el 1 del 12 del 2017. Si no, pues pondríamos el mínimo y me pondría pues la primera fecha de alquiler de cada una de las copias. Esto es una función de agregado, ya dijimos en el anterior vídeo que siempre que utilicemos una función de agregado vamos a agrupar por los campos que no tienen esa función o por la clave de todos esos campos. ¿Vale? Ya tendríamos aquí la solución. Si queremos mostrar para cada copia de película, no sé por qué pues está aquí, cuál fue la última fecha que se alquiló. Si queremos que todas las copias de películas estropeadas, cuál fue la última fecha. Si quisiéramos de todas, pues simplemente tendríamos que quitar este campo de aquí y poner el máximo. Ya está, la máxima fecha de alquiler. ¿Vale? Sería mucho más sencillo. ¿Vale? Porque quitaríamos este campo, quitaríamos el group by y pondríamos la fecha. Mira, para que veáis. Esta fue la última fecha de alquiler de todas las copias. Tendríamos que quitar este y tendríamos que quitar ahora el group by, porque solamente tenemos un máximo. Aquí tendríamos la máxima fecha de alquiler, que cuando yo lo ejecute va a ser la del 20... Bueno, esto era el mínimo, era el 1 del 12. Luego cuando yo haga así, me va a salir el 1 del 12. ¿Vale? Eso sí que quisiéramos hacer esta consulta de aquí. Bueno, vamos ahora al 13, que es un poquito más complicado. Y nos dice, mostrar un histórico, o tener un histórico de alquiler de la copia de película cuyo ID es el 113. Donde se detalle el número de socio que lo ha alquilado, la fecha de alquiler y la fecha de devolución con este formato. En el caso de que no haya fecha de devolución, o que tenga un valor nulo, es decir, te va a aparecer el texto no de vuelta. Aquí vamos a introducir una nueva función que vamos a ver cómo es. Es decir, vamos a utilizar ahora mismo la función, la tabla, copia película. ¿Vale? Me interesa poner, vamos a filtrar por la película 113, eso ya lo vamos a hacer. Where ID copia. El rollo de todo esto es conocer exactamente la base de datos y cómo está formada. Yo ya la he utilizado bastantes veces, entonces más o menos me la sé. Pero lo suyo es tener siempre continuamente delante lo que es el modelo relacional, o si no lo tenemos, lo generamos nosotros, para que sea mucho más sencillo ver cuáles son los enlaces que vamos a ir utilizando. ¿Vale? Esto lo voy a poner así y ahora lo vamos a poner. Lo suyo es ponerlo aquí dentro para que, no sé si intentarlo. Lo que pasa es que mi pantalla no tiene mucha resolución para que podamos ver las dos cosas a la vez. Entonces, la idea es un histórico de alquiler. Necesitamos la tabla de alquiler por un lado y la tabla de copia de película, ¿vale? La vamos a enlazar por este campo de aquí, por copia de película. Bueno, realmente no lo necesitamos. Si os fijáis, hay veces que no necesitamos meter la tabla de copia de película, puesto que yo nada más que estoy empleando de copia de película el identificador. Entonces, como el identificador también lo puedo meter aquí, únicamente puedo utilizar la tabla de alquiler, porque es el identificador 113. Entonces, no hace falta meter esta tabla para filtrar por 113, porque de aquí no voy a obtener ninguna información más en nuestra consulta. Entonces, con la tabla de alquiler es suficiente. Es decir, que yo aquí puedo utilizar directamente la tabla de alquiler, donde la copia de película sea la 113, puesto que es la clave, que con esto sería suficiente. Tenemos estas dos, fijaros.
Entonces, un histórico de alquiler lo que me pide es que se detalle el número de socios que le he alquilado. No necesito meter la tabla socio porque con el número es suficiente. Entonces ponemos aquí socio. Necesitamos meter también la fecha de alquiler y la fecha de devolución. Ya lo tendríamos. Me dice que sea en formato día, mes y año. Entonces yo voy a tener que cambiar aquí con el date format, que ya lo hicimos anteriormente. Y le vamos a poner esta fecha y le vamos a indicar aquí cuál es el formato que nosotros queremos, que sería día, porcentaje mes, barra porcentaje año. Esto me lo devolvería de esta manera. Como a mí me están diciendo que lo haga de este formato, pues vamos a ponerle aquí la Y en mayúscula. Y eso me lo hace ya con el formato que nos pide. Fecha de evolución haremos exactamente lo mismo. Copiamos esto, lo ponemos aquí y ponemos la fecha de evolución. Fijaros aquí ahora que cuando una fecha o una película no se ha devuelto, aparece nulo. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que en vez de mostrar nulo, que muestre el texto no de vuelta. Eso lo vamos a hacer utilizando una función ifNull. La función ifNull lo que hace es que si evalúa una expresión, esta de aquí, si esta expresión tiene un valor, pues lo va a pintar. Pero si esta expresión tiene un nulo, como es en este caso, pues en el segundo parámetro le indicamos qué es lo que queremos que pinte. Podemos pintar otro campo o pintar un texto, hacer una operación matemática. En este caso vamos a poner el texto no de vuelta. Comida doble o simple, así no vale. Entonces cuando esto valga nulo, aquí nos aparece no de vuelta. Fijaros. ¿Vale? Y ya tendríamos la consulta que nos han pedido. En verdad no era complicado.